diezmos. Hermano, déjenme orar a mí por los diezmos. ¿Qué les parece? Pastor nunca ora por los diezmos. Vamos a orar por los diezmos. Vamos a orar, cierra tus ojos, oramos por los diezmos y las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Y te agradecemos por el privilegio que nos das de ofrendar, de dar de lo que tú nos das, Señor. Porque como dice tu palabra, de lo recibido de ti es que no podemos dar. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú bendigas al dador alegre. Que nos ayude, Señor, a entender que todo lo que tenemos es por tu misericordia, por tu gracia. Ayúdanos a sostener esta iglesia. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser fieles a lo increíble de fiel que eres tú, porque sabemos, Señor, que tú nos das todo, que tú nos das salud, nos das fuerza, nos das trabajo, y te pedimos que estos diezmos, Señor, sirvan para que esta congregación crezca, para que se fortalezca, y para que también, Señor, nosotros podamos trabajar en el reino y edificar el reino de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pasa, hermano, a dar sus diezmos y sus ofrendas. El deseo de Dios es que tú des un 100 por uno, y ese cerveza interior de nuestra alma también. Por eso la iglesia se encuentra en acción, porque Dios ama el amor alegre, Dios ama el amor alegre, Dios ama el amor alegre. Entonces nadie se nos dará, porque Dios ama el amor alegre, Dios ama el amor alegre, Dios ama el amor alegre. Entonces nadie se nos dará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, por una alegría y libertad. Porque Dios ama el amor alegre, Dios ama el amor alegre, Dios ama el amor alegre. Entonces nadie se nos dará, porque Dios ama el amor alegre, Dios ama el amor alegre, Dios ama el amor alegre. Entonces nadie se nos dará. Amén, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, en esta hora vamos a escuchar la palabra de Dios. Así que presta atención a lo que Dios nos va a decir. En un mundo dominado por los avances tecnológicos, nos hemos convertido en presa fácil del enemigo. Serás tú igualmente un prisionero más, conectado fácilmente por una red de decepción y, por lo contrario, desconectado de la verdad de Cristo, quien es la solución de los siglos, la verdad de las edades, el alfa y omega, principio y fin. No hay nada después de él. Por eso, ven, acércate y conéctate con Dios. Amén, gloria a Dios. Y en esta hora, hermanos, el Señor ha puesto una palabra para la iglesia. Yo quiero que hablemos acerca de la importancia de conectarnos con Dios. La importancia de conectarnos con Dios. Fíjese, hermanos, que pensando yo en lo que Dios nos había dicho para hablar en esta hora, hay dos cosas que quiero que usted sepa bien claro de parte de Dios. Es que cuando en nuestra vida hay una falta de conexión o de cercanía hacia Dios, se revela y se manifiesta en cada área de nuestra vida. En la área espiritual, en la área personal,
en nuestras relaciones, amistades, en nuestra pareja y en nuestra vida secular, ya sea trabajo o personas que están alrededor nuestro. Y yo pensaba en eso, ¿no? Pensaba que nosotros nos conectamos hoy a través de las redes sociales. Usted ve demasiadas cosas, a muchas cosas que usted no tendría que ver, y se conecta a situaciones o circunstancias que le pueden afectar hasta emocionalmente. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto algún video en las redes sociales o en el internet de las tragedias que están sucediendo en el mundo? Niños asesinados, personas muertas, cristianos siendo perseguidos y matados. Y estamos conectados. El mundo nos conecta con diferentes circunstancias, el mundo nos conecta con diferentes situaciones, el mundo nos conecta con leyes, con cosas, con manifestaciones que se están dando, se están levantando en el mundo. Y qué triste, hermano, es que muchas veces nos cuesta, no estamos más conectados en las cosas de este mundo que con el Señor. Qué triste es que a veces nos conectamos, nos es tan fácil como encender nuestro teléfono o encender nuestra computadora, mirar nuestra tablet y empezar a ver lo que está pasando en la vida de otras personas, en lugar de ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, para que Dios actúe, para que Dios nos cambie, para que Dios nos bendiga. Y fíjese que en esta hora Dios puso en mi corazón hablar acerca de este tema, hablando de la conexión. Y una de las cosas que le quiero decir es esto. Fíjese que cuando hablamos de conexión, nos referimos específicamente al hecho de que este speaker, sin estar conectado a una fuente que le da corriente, que le da energía, no hace nada. Un speaker o un electrodoméstico, esta computadora, si no se conecta a una fuente de corriente, es inservible hasta que lo que dure la batería. Una licuadora, un microwave, todo el aparato eléctrico, si no está conectado a una fuente de corriente de energía, es inútil. Ahora, cuando yo conecto este speaker, cuando yo agarro este speaker y hago esto y le pongo en donde está su conexión, en su plug, y lo conecto, entonces es que lo puedo usar. Entonces es que puedo darle el uso por el cual él fue creado. En nuestra vida espiritual es lo mismo. Mientras tú no te conectes con Dios, mientras tú no te acerques a Dios, no vas a poder ser usado. Mientras nosotros no conectemos nuestra vida, las áreas de nuestra vida a Dios, al Espíritu Santo, a la dependencia de Él, hay cosas que no van a suceder en nuestra vida. Hay cosas que no van a pasar en nuestra vida. Y yo quiero leerles un pasaje de la palabra de Dios que tiene que ver con la conexión o con lo que nosotros deberíamos de hacer al acercarnos a Dios. Y luego vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar, pero quiero que prestemos mucha atención a lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21. 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, dándole un consejo a Timoteo, que era un pastor joven. Fíjese, curiosamente Timoteo, cuando él agarra el ministerio, él tenía entre 31 y 33 años, por ahí más o menos. Yo me identifico mucho porque más o menos esa es mi edad. Y leyendo 2 de Timoteo me llamó la atención lo que dice este pasaje. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, ¿estamos listos? Mira lo que dice el pasaje. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor, y preparado para toda obra buena.
Mis amados hermanos, en este pasaje, si yo hablando, tomando el tema o el ejemplo que yo les daba acerca de la conexión de los utensilios electrodomésticos, el Señor me hacía sentir que esta iglesia necesita conectarse más con Él en su vida diaria, en aquellas áreas cotidianas, en aquellos momentos de nuestra vida. Siendo sincero, hermano, le voy a decir algo. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, y yo sé que aquí hay corazones que anhelan ver esta iglesia llena, y el primero soy yo. Yo sé que aquí hay vidas que aman esta congregación. Pero fíjese una cosa, lo que nos debe de preocupar más a nosotros no es ver el número de personas que entren a la iglesia. Es conectarnos. Lo que más nosotros debemos de preocuparnos como hijos de Dios, miembros de una iglesia local, es que nos conectemos con el Señor, que nos acerquemos a Dios. Porque fíjese lo que dice el pasaje: en una casa grande, yo le voy a decir, en el mundo hay muchísimas congregaciones, hay muchísimas iglesias, unas que tienen miles de personas, unas que tienen 50, unas que tienen 30, unas que tienen 10, unas que son 14, pero ¿sabe una cosa? Solo necesita una persona para que exista la iglesia, porque la iglesia es usted, porque la iglesia no es este templo, la iglesia no son las bancas, la iglesia no es el sonido, la iglesia es cada creyente que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, y en ese momento Cristo entra dentro de usted y usted es parte de la iglesia. Pero lo que dice, me llama la atención porque en el pasaje dice que en una casa grande no hay solo vasos de oro o de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Pero dice, si alguno se mantiene limpio. Yo quisiera que pensáramos, y no estoy tratando de cambiar lo que la palabra dice, pero si no, vamos a poner este pasaje a nuestro tiempo actual. Está hablando de usos de utensilios. Dice que hay utensilios de vaso, de oro, de madera, pero hablemos de utensilios que se conectan a la energía eléctrica. Pensemos que el pasaje, que el apóstol Pablo está hablando de utensilios. En lugar de decir limpio, vamos a pensar que es algo de conexión. Dice, si alguien se mantiene conectado o limpio, porque cuando tú te limpias a ti mismo, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, solamente Dios puede limpiarte, solamente a través de Cristo, a través de la conexión con Cristo, tú te puedes ver limpio en tu vida. Y dice, llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. El Señor me decía, yo pensando en esto, y Dios me decía, nosotros como iglesia necesitamos conectarnos con Él, y al conectarnos con Cristo, ser limpios, ser puros, buscar de Dios. Y en ese momento, ¿sabe una cosa? Yo creo que si Dios preparó este tiempo, y usted quizás diga, bueno, no hay mucha gente, no hay muchas personas, pero sabe una cosa, como ministro de Dios, yo tengo que pedirle a Dios que me dé una palabra para que cada domingo yo no le predique a usted lo que vi en el sermón pasado, lo que escuché. No, tengo que predicarle a usted lo que Dios me diga que tengo que decirle a usted. Y una de las cosas que el Señor me hacía sentir en este pasaje, y precisamente esta mañana este pasaje me tocó mucho, porque habla de que nosotros debemos de estar conectados, limpios, para llegar a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparados para toda buena obra. Y pensaba en esa palabra que le mencioné hace poco: el que no es fiel en lo poco, Dios no lo bendice en lo mucho. Y usted no debe desanimarse, hermano. Humanamente quizás usted vea las situaciones y se puede desanimar, pero usted debe de entender que aún en lo poquito usted debe de mirar a Cristo, debe de ser fiel a Cristo, no al pastor, no al líder, no a la persona que está al frente, sino a Cristo. Y si usted es fiel a Cristo, Dios bendecirá no solamente su entorno, sino la iglesia en la cual usted se congrega. Y eso es algo que debemos de pensar. Ahora quiero que vayamos a una de las historias más increíbles en la palabra de Dios. Y está en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 11.
Y no es una historia, sino más bien es una declaración de Jesús, es una parábola de Jesús. Jesús está queriendo enseñarle a las personas la dependencia que nosotros debemos de tener hacia Él. Y uno de los mejores ejemplos es cuando Jesús habla que Él es la vid verdadera. Y en el libro de el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 11, y yo creo que puestos de pie, hermanos, leamos este pasaje. Puestos de pie, leamos este pasaje. ¿Me regalas una oportunidad? ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Y hermanos, lo vamos a leer antifonalmente. Yo voy a leer el primero y ustedes leen el segundo, y así sucesivamente hasta terminar. Amén. La palabra del Señor dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer ahí. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén, aleluya. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, dice el Señor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, que esta palabra, Señor, nos sirva para poder ver la diferencia en nuestra relación contigo, Dios. Instrúyenos. Espíritu Santo, habla a través de mí. Espíritu Santo, muévete en libertad en esta iglesia. Padre, yo te pido que nosotros, los que estamos acá, nos hagamos responsables de lo que tú dices, de lo que tú vas a hablar, y que lo apliquemos, que podamos ser enseñados e instruidos, pero sobre todo que podamos ser corregidos por ti, Dios. Que si en algo estamos fallando, tú nos enseñes. Y te pedimos, Dios, que siempre podamos permanecer conectados a ti, que eres nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Conectados con Dios. ¿Cuál es el aparato electrodoméstico que usted más conecta en su casa? ¿Será la plancha? ¿Será la rasuradora, nosotros los hombres? La cafetera, el microondas. Y yo me ponía a pensar, y una de las cosas que el Señor me hacía sentir es que en la casa nosotros tenemos aparatos que conectamos cuando los usamos, pero hay algunos que que siempre están permanentemente conectados. La refrigeradora, si usted desconecta su refri, ¿qué pasa? Se le arruina la comida, se daña todo. Lo que ponga usted en el refri, todo lo que está guardado ahí, se daña. Yo creo que hay cristianos que todos necesitamos mantenernos permanentemente conectados a Dios,
Porque de nada sirve que seamos, yo creo que el cristiano que no es como una refri que se mantiene conectada siempre. Imagínense si usted desconecta la refrigeradora, todo lo que hay dentro de ella, ¿qué? Se pudre, se arruina. Y el cristiano que no se conecta a Dios, su vida espiritual se empieza a arruinar. ¿Y qué hace uno cuando se le arruina la comida? ¿Tiene que botarla? ¿O qué hacemos cuando se nos daña una refri que no se puede conectar? ¿La cambiamos por otra? Entonces muchas veces a nosotros nos puede pasar así. El Señor deposita algo en nosotros, nos da dones, talentos, capacidades. Usted tiene un llamado de Dios. Mire, si Dios nos salva es por algo. Si Dios nos rescató es por algo. Fíjese que algo bien importante que quiero que usted entienda, y yo le iba a decir, la iglesia tiene que entender esto, que Dios te salvó con un propósito, y que es cierto, Cristo murió por todos, pero no todos van a recibir a Cristo. Pero si Dios te miró a ti, te eligió a ti y te vio a ti, fue porque Él sabía que a través de la conexión con Él tú ibas a cumplir el propósito por el cual Dios te llamó a salvación. Y hay una cosa bien importante que quiero que entendamos, y hoy vamos a hablar de 4 cosas. Y la primera que quiero que veamos es por qué es importante estar conectados con Dios. ¿Por qué es importante conectarnos con Dios? Y usted quizás diga, no, porque sin Él no podemos hacer nada, como dice el pasaje. Pero la primera cosa que quiero que veamos es lo que el mismo pasaje nos enseña. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quizás usted ha escuchado ese pasaje muchísimas veces. Quizás usted sabe lo que es una vid. Y una vid es la rama de la uva. Y fíjese que en este pasaje Jesús está enseñándonos a nosotros de que Cristo es la vid, que es la rama de la uva, y que Dios Padre es el labrador. Aquí hay 2 personas, uno que es de donde fluye la vida y el otro que se encarga de cortar aquella rama que está dando fruto y podar y limpiar, porque la Reina Valera dice limpiar y la nueva versión internacional dice podar. No es lo mismo cortar que podar. Cuando yo corto es porque ya no necesito esa rama. Cuando yo podo es porque quiero que esa rama o esa vid siga creciendo. Y mire, mi amado hermano, Jesús dice que Él es la vid verdadera. Y hablando, quizás de algunos de nosotros hemos perdido la perspectiva de quién es Jesús en nuestra vida. Y por eso no nos conectamos a Cristo. Y por eso ya no dependemos de Cristo. Pero yo quiero que usted vea algunos pasajes de quién habla, quién es su Salvador. Sí, el que tienes en tu corazón. Sí, el que declara que es tu único y suficiente Salvador. Mire una de las cosas que es Jesús. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mi querido hermano, parte de la motivación de nosotros, ¿por qué nos deberíamos de conectar con Dios? Es porque Cristo, siendo la vid, Él es la persona que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. En otras palabras, usted sabe ese pasaje que dice que lo que nosotros atamos en el cielo es desatado en los cielos. Es cuando existe una conexión con Dios. Es cuando usted está cerca de Dios. Es cuando Cristo es el Señor de su vida. Cuando un cristiano, cuando una hija de Dios, cuando un hijo de Dios se conecta con el Señor y entiende que Jesús es la autoridad en el cielo y en la tierra. Las cosas que Él haga aquí en la tierra tienen repercusión en el cielo. Y lo que Dios ha visto de esa persona en el cielo y lo que Dios declare en su palabra que cada hijo de Dios es, también en la tierra tiene poder para que usted sea capaz de vivir la vida que Dios quiere que usted viva. Le voy a decir algo que yo estaba pensando. Usted sabe que antes de que usted conociera a Jesús,
Satanás no conocía su nombre. Se lo voy a explicar. Cierta vez en la Biblia, y esto es una historia, algo que pasó en la palabra, Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2 y les dice: vayan a las casas a predicar el evangelio. Y dice la palabra que los discípulos se asombraron porque veían que los demonios temblaban. Y decían que llegaban a las casas y la gente se convertía. Y los discípulos se asombraron por eso. Y Jesús les dijo: no se asombren porque los demonios tiemblen, sino que asómbrense porque su nombre está escrito. No les dijo en el libro de la vida, hermano, les dijo en el cielo. ¿Y usted sabe por qué les dijo en el cielo y no les dijo en el libro de la vida? Porque cuando un cristiano recibe a Cristo, en ese momento Dios, si es cierto, te escribe en el libro de la vida, pero en el cielo esa alma, esa persona, los ángeles saben que esa persona puede ser usada por Dios para traer salvación y para dar a conocer a Cristo a través de nosotros, a las personas que están alrededor nuestro. Y en ese momento, Satanás, el que para ti era, que anteriormente sin Cristo tú eras un total desconocido, en ese momento Satanás mueve sus argumentos, sus estrategias y las personas que él tiene dominadas para hacerte caer. Y por eso es que tienes personas que en el trabajo te quieren hacer la vida imposible. Por eso es que tienes personas alrededor tuyo que se deleitan en que tú, diciendo que eres cristiano, digas malas palabras. Y después dicen: ¿cómo es que va a la iglesia? Y dice esas malas palabras. ¿Por qué? Porque cuando nadie sabe que tienes a Cristo en tu corazón, no les importa cómo tú vives. Pero cuando saben que Dios está en tu corazón y en tu vida, entonces las cosas cambian. Pero le voy a decir una cosa: lo increíble de esto es que la razón por la que nosotros nos conectamos con Dios es que aunque la gente alrededor nuestro nos esté atacando, nos esté molestando, sintamos presión por otras personas, al conectarnos con Dios entendemos que estamos conectados a un Jesús que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y otro pasaje bien importante, y usted lo ha escuchado mucho, otra razón por la cual nosotros debemos de conectar con Dios es porque Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nosotros no podemos ser parte de la cosecha de Dios. Por eso dice: nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos ser parte de la cosecha de Dios si no estamos conectados con Cristo, si no hemos encontrado el camino, si no hemos encontrado la vida y la verdad. Y por eso el pasaje que leímos dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Y el mundo quizás te va a dar muchas opciones y te va a decir: conéctate con esta relación para sentirte amada, conéctate con este trabajo para sentirte útil y sentirte progresado y próspero, conéctate con este grupo de personas para sentirte aceptada. Pero Dios dice: no te necesitas ninguna de esas conexiones. Lo único que necesitas es conectarte con la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Y mi querido hermano, hay otro pasaje que te quiero enseñar quién es ese Jesús que es la vid verdadera. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11 dice: por eso Dios, hablando de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó a Jesús el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, mire lo que va a pasar. Mire quién es el Jesús con el cual usted está conectado. Y fíjese que nosotros decimos: yo ya sé eso, pero muchas veces necesitamos volver a recordar quién es nuestro Salvador. Este Jesús es aquel en el que toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y en el infierno. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No está hablando de la gente, de los topos, de las hormigas que están abajo de la tierra. Está hablando del infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el Jesús
por el cual nosotros debemos de estar conectados con Él. Un Jesús que tiene autoridad, un Jesús que es el camino, la verdad y la vida, y un Jesús en el cual toda rodilla, todo ser humano, toda persona de este país, de cualquier país del mundo, un día se doblará esa rodilla delante de Cristo y reconocerán que es el Señor de nuestra vida. Por eso es que nosotros necesitamos estar conectados con Dios. Ahora, mi amado hermano, ¿qué pasa cuando nos conectamos? Eso es lo que le quiero enseñar en esta hora. ¿Qué sucede cuando nos conectamos con Dios? Miren lo que pasa. Perdón, ¿qué pasa cuando no nos conectamos, verdad? ¿Qué pasa cuando no nos conectamos? Porque sé que más de alguno va a decir, yo creo que yo no estoy conectado. Creo que yo todavía estoy más conectado al mundo que a lo que Dios quiere que yo haga. Y hermano, le voy a decir una cosa, todos nosotros pasamos en algún momento de nuestra vida, nos desconectamos de Dios. ¿Qué pasa cuando no nos conectamos? Perdón, eso es lo que les quiero enseñar en esta hora. ¿Qué pasa? Porque usted tiene dos opciones. Y en la vida cristiana, como en la vida espiritual, usted tiene solamente dos opciones: o vivir para Dios o vivir para este mundo. Y si usted viene a la iglesia y vive para este mundo, como decía un pastor, hermano, se está mojando de gratis. Está pasando, está viniendo, está recibiendo, pero no las bendiciones, no va a ser feliz. ¿Por qué? Porque solo el cristiano que decide vivir radicalmente para Cristo es aquel que experimenta no solo el favor de Dios, la bendición de Dios, sino la protección divina, todas esas cosas que Dios tiene para aquellos que le aman. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué es lo que dice? A los que aman a Dios. Pero entonces le quiero decir, ¿qué pasa cuando nosotros no nos conectamos? Miren lo que dice el pasaje, versículo 2. Yo soy la vid verdadera y mi padre. No, perdón, ese no es el versículo 2. El versículo 2 es este. Perdón, hermanos. Vamos a buscar el versículo 2. Aquí está. Dice, toda rama que en mí no da fruto, ¿qué dice? La corta. Ahora, yo quiero explicarle bien este pasaje, porque muchos de ustedes quizás están pensando, ¿eso significa que voy a dejar de ser hijo de Dios? Acuérdense que el propósito de una rama o de un árbol que uno espera un fruto es eso, que dé